Dios les bendiga, estimados estudiantes. Un gusto por saludarle en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, estimados estudiantes de primero de bachillerato, hoy vamos a ver emprendimiento y gestión. En su unidad 2 vamos a aprender un poco de contabilidad. Podemos darnos cuenta, según la diapositiva que tenemos, las normas tributarias sobre la obligatoriedad de llevar contabilidad. Es importante llevar contabilidad en una empresa. Eso así lo exige, pues, el Estado por medio del Servicio de Rentas Internas, conocido también como el SRI. Verifica que las instituciones cumplan con las normas tributarias estipuladas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento. Las normas tributarias se han establecido con el fin de contribuir al crecimiento continuo y sostenido de la economía nacional. Es decir, el Estado busca el desarrollo económico del país mediante una legislación que incentive las inversiones, promueva la producción, con su consecuente generación de plazas de trabajo y destinadas de manera justa a los recursos obtenidos hacia los diferentes sectores del Ecuador. Es así que nosotros podemos sacar un RUT tanto como persona natural y si tuviéramos una empresa como persona jurídica. Como persona natural, hablando de una empresa personal como una persona natural, nosotros podemos, pues, es una persona que ejerce sus derechos, cumple con sus obligaciones y tiene un título profesional. Por decirlo así, yo soy un ingeniero en sistemas y quiero facturar por el cobro de una computadora, por el mantenimiento. Y si quiero facturar por eso, entonces soy una persona profesional y debo también tener mi RUT para poder proveerle pues a una empresa este tipo de servicio. Porque de lo contrario una empresa no me puede contratar a mí. Porque toda persona profesional necesita tener un RUT para poder pues facturar para una empresa. La persona realiza labores empresariales como individuo sin necesidad de constituir una empresa. Por ejemplo, la venta de leche en el sector rural usualmente la realiza como una persona natural. Por otro lado, abogados, doctores, ingenieros suelen prestar sus servicios a título personal. Son personas naturales. ¿Qué es una persona jurídica? Es una empresa que ejerce derechos y cumple obligaciones a nombre de esta. Al constituir una empresa con personalidad jurídica, es la empresa o el dueño quien asume todas las obligaciones adquiridas. La empresa se constituye con uno o más socios, para lo cual requiere obtener una serie de permisos, entre los cuales se puede destacar la autorización otorgada por la Superintendencia de Compañías. En este caso, como una persona jurídica, se puede establecer o se puede decir que es una compañía de taxis o una compañía de colectivos, cae en esta parte que es una personería jurídica. ¿Sí? También podemos rescatar un poco acerca de los conceptos y la importancia de la contabilidad. La contabilidad es considerada una ciencia social que encarga de presentar la información registrada en un emprendimiento de manera sistemática y ordenada. Esto es de gran importancia, ya que al momento de manejar la información de forma cuantitativa y estructurada, es útil a quien le requiere llevar el control de actividades de un emprendimiento. El padre de la contabilidad es Luca Pacioli. Nació en el 1445 en Italia y falleció en 1517. A pesar de ser una persona de origen humilde y sin educación escolar formal, aprendió mediante el contacto con artesanos y mercaderes el sistema de numeración indo-arábico, oficio conocido como matemáticas comerciales para aquella época. Pacioli
Se desempeñó como matemático en la Orden de San Francisco de Asís y desarrolló la teoría de la partida doble, por lo que es considerado como el padre de la contabilidad, dado que es el sistema más usado en la actualidad. Este método contable fue publicado en Venecia en 1494. Contenía 36 capítulos donde se analizaba el sistema utilizado por los comerciantes venecianos. El título de esta obra fue Sistema Veneciano y reconoce las diferencias entre el ingreso, egreso y gastos, como la conocemos en la actualidad. Además de este aporte histórico relevante, se han encontrado escritos de Fray Francisco di Luca Pacioli en la geometría. La contabilidad moderna. Gracias al legado de Pacioli, la contabilidad moderna tuvo un desarrollo y se ha convertido en la base para el control de pequeñas y grandes empresas. En la contabilidad moderna se encuentra definida la parte fundamental de la partida doble. No hay deudor sin acreedor. El valor que se registra en el debe es una o varias cuentas, ha de ser igual al que se registra en el haber. Los registros deben de requerirse tener una contrapartida en el haber. O sea, quiere decir que esto de la contabilidad utiliza algo que se llama el debe por un lado y el haber por el otro. Al momento de que usted registra una compra, también algún momento usted tiene que registrar en el haber que compró algo y también que ya lo debitó en este caso por medio del haber. Eso significa una partida doble. En contabilidad moderna se encuentran definidas las partes fundamentales de la partida doble. No hay deudor sin acreedor. El valor que se registra en el debe en una o varias cuentas ha de ser igual al que se registra en el haber. Los registros en el debe requieren tener una contrapartida en el haber. Toda partida deudora también, toda partida deudora y toda ganancia es también acreedora. Su aplicación de la contabilidad. La contabilidad se aplica en las instituciones públicas y en empresas privadas constituidas legalmente en el país y a las personas naturales que rebasan los límites exigidos por el SRI. Llevar la contabilidad implica recopilar y ordenar información de las transacciones, o sea, de todo lo que se hace diariamente, si pagó la luz, pagó el agua, pagó a trabajadores. Todo esto es una transacción con base a la fecha, es decir, orden cronológico. Por ejemplo, en una panadería se deben recopilar las facturas de la compra y venta, ordenarlas por fecha. Compra de harina, compra de agua, compra de levadura. Todo esto debe de almacenarse y comprarlo por fecha. De esa manera, pues, se va a tener un orden en el sistema de ganancias y pérdidas. Registra también asimismo las transacciones económicas que se realizan en el transcurso de un ciclo contable en libros contables. Por ejemplo, en la panadería las facturas ordenadas cronológicamente se registran en asientos diarios. O sea, quiere decir que usted dice, voy a comprar un quintal de harina. Entonces, fecha 25 de enero y ahí le pone compra de un saco de harina y ahí le pone el valor. En este caso, como usted está comprando, eso se debita y va en el haber, porque usted está debitando ese valor. ¿Sí? Integrar la información de estados financieros que servirán para la auditoría y control de movimientos de una empresa. Por ejemplo, la panadería. Los registros contables se integran en un balance general o en un estado de resultados para su revisión y control. Al final, pues todo constituye simplemente un resumen en cuanto a contabilidad. Ahí usted puede ver cuánto se invirtió para sacar, por ejemplo, una torta, cuánto invirtió en una torta, cuánto invirtió en los panes de la mañana, en los panes de la tarde. Y de esa manera usted tiene un control total de sus ingresos, egresos y sus ganancias.
Continuando con los principios contables, podemos rescatar también aquí que son normas que regulan su presentación, manejo, propósito de los estados financieros para ser comparables. Por ello, son presentados de manera uniforme y no al estilo particular que podrían tener cada persona. En el Ecuador están vigentes las normas internacionales de información financiera. Por la importancia de los principios contables, en 1982 fue creada en la ONU el Grupo Intergubernamental de Trabajo de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes, el cual, de su fundación, se ha dedicado a la tarea de determinar qué elementos deben configurar los estados financieros y cómo deben registrarse las operaciones más comunes. En realidad, cuando hablamos de una norma, queremos decir de algo que debemos de cumplir. Debemos de cumplir, ya sea como una empresa privada o como una empresa pública. Pero el acogerse a esto está en la decisión de cada uno. Sin embargo, debemos de saber que debemos de contribuir al Estado con cada uno de las compras o ventas que se haga, tanto como comprobante de retención como los comprobantes que nosotros conocemos como factura o comprobantes electrónicos. Han de perseguir estos principios, lo que es en contabilidad básica. Comprensibilidad. La información debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen conocimientos de contabilidad, pero no permite omitir información relevante por el hecho de que esta puede ser difícil de comprender. La relevancia. La información debe ser relevante para las necesidades de la toma de decisión de los usuarios. Es relevante cuando puede influir sobre las decisiones económicas de quienes utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos y confirmar correcciones y corregir evaluaciones, realizar con anterioridad. La esencia sobre la forma. Las transacciones y demás sucesos, condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esta mejora la fiabilidad de los estados financieros. La prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar las estimaciones requeridas bajo las condiciones de incertidumbre. O sea, cuando no se conoce lo que se va a hacer, hay que tomar la precaución de ser muy prudente al momento del gasto y de la proyección en cuanto a lo que es el presupuesto. Esta precaución se dirige a que el escenario refleje la menor utilidad para no anticipar ganancia y el mayor costo o gasto debido a que estos pudieran encontrarse subestimados. El mercado cambia muchas veces, por ejemplo, con lo que dábamos en antes, si es la panadería, si vamos a comprar harina, puede ser que debido a la temporada invernal, esta produzca que haya daños en los cultivos del componente que produce para crearse la harina, entonces, o ciertos componentes como la gasolina pueden influir en cuanto a la maquinaria y esto puede producir un gasto excesivo en cuanto al quintal de harina. Entonces esto hace que se eleve el gasto. Por eso dice que es mejor pensar en el gasto en un sentido así, no tiene que ser uno prudente en el momento de la contabilidad. La integridad. Para ser fiable, la información de los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de importancia relativa y el costo. La comparabilidad. Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo para identificar las tendencias, si es que vamos ganando la situación financiera y a su rendimiento. La oportunidad implica la proporción de información dentro del periodo de tiempo para tomar las decisiones y el equilibrio entre costos y beneficios es importante porque obtiene la información de oportunidad que exceden los costos y cómo suministrarla. Es decir, el costo, el costo yo puedo encontrar en el mercado, en diferentes mercados, comprar la harina, pero hay una que me viene con basurita, hay otra que me viene un poquito más carita, pero
me viene totalmente íntegra, sin basura. Entonces, mientras yo quito la basura, puede ser que me salga más económico comprarla un poquito más cara, pero esto me evita gasto. Depende de la posibilidad que se tenga y lo que se vaya a hacer, hay que revisar el costo, beneficio de lo que vamos a comprar. Eh, pues también tenemos el patrimonio y el pasivo. Al ingresar los costos de activos, las cuentas de pasivos y patrimonio reportan valores al debe y el haber, dependiendo de su naturaleza. A continuación se describe cuando se debitan y acreditan los principales cuentas contables del grupo pasivo y patrimonio. En realidad, cuando hablamos de pasivo y patrimonio, estamos hablando de algo pues que tiene que ver con el debe y el haber y algo que es propio de la empresa y algo que son los patrimonios. Los pasivos, por ejemplo, son cuentas por pagar, son las obligaciones y emprendimientos con los proveedores por compras a crédito, o sea, por compras cuando nosotros decimos, a ver, envíeme 5 quintales de harina, pero yo se lo pago a fin de mes, entonces eso es un crédito, eso vendría a ser un pasivo. Cuentas por pagar. Préstamos bancarios son las obligaciones del emprendimiento con las instituciones financieras, ya sean estas bancos o cooperativas. En cuanto a cuentas por pagar, se debita por el pago de deudas de proveedores. Lógicamente, al momento que usted paga, usted tiene que pagarle a un proveedor y por ahí se debita. Y se acredita la compra de mercadería de crédito, compra de activos a crédito. Podemos darnos cuenta en cuanto a los préstamos bancarios, se debita por pago de préstamos a instituciones financieras y se acredita obteniendo el préstamo con los bancos o cooperativas. Y eso es lo que se le conoce como la partida doble. En cuanto a los pasivos, el impuesto por pagar son las obligaciones de en cuanto a los impuestos por pagar son las obligaciones del emprendimiento con el SRI. Y esto, el pago de deudas en el SRI vendría a ser lo que se debita y lo que se acredita sería el registro de ventas con el IVA, cálculo de impuesto a la renta. Por otro lado, tenemos las obligaciones sociales por pagar. Son las obligaciones del emprendimiento por cumplir con la normativa laboral. Se debita por retiro de reservas y se acredita por contabilización de reservas. El patrimonio es el capital, registra los aportes iniciales de los socios del emprendimiento. Este viene siendo el patrimonio. Las reservas registran los valores que los emprendedores destinan para las situaciones específicas. Puede ser reserva legal, reserva estatuaria. En cuanto al patrimonio, para registrarlo en la partida doble, el cierre de la empresa vendría a ser el patrimonio. Se lo registra de esa manera, cierre de la empresa. Y también podemos darnos cuenta que se acredita por aporte de los socios de emprendimiento. Para comprender las reservas, la reserva se lo hace cuando se hace el cierre de la empresa y se acredita a los aportes de los socios del emprendimiento. Aquí tenemos un ejemplo básico. Tenemos equipo de oficina y cuentas por pagar. Puede usted notar que cuando va a comprar un equipo de oficina, dice que está registrado en el DEF y las cuentas por pagar en el haber. ¿Qué cuenta por pagar va en el haber? Porque sencillamente dice cuentas por pagar. Si fuera cuentas por cobrar, estuviera en el debe. Pero como es cuentas por pagar, significa que usted tiene que pagar. Usted prestó un dinero y usted va a pagar $300. Y aquí a continuación se describe. Se compra una impresora de oficina $300 y nos conceden un crédito de 90 días. Tenemos dos transacciones allí diferentes. Por un lado, tenemos $300 que se compra la impresora. Pero también dice que se concede un crédito por 90 días. En esta transacción se ven afectadas las cuentas equipo de oficina y cuentas por pagar.
Al comprar la impresora adquirimos un bien que pasa a formar parte de nuestra lista de activos, es decir, recibimos la impresora por lo que su valor registra en el debe, en la cuenta equipo de oficina. Y por otro lado, el tener el crédito con el proveedor registramos en la cuenta por pagar dicho valor, es decir, se registra en el haber de cuentas por pagar. Para reflejar la operación corresponde a la cuenta contable, primero realizamos una anotación en el debe de la cuenta equipos de oficina y luego se registra en el haber de la cuenta por pagar. Esto es todo por este capítulo, mis hermanos. Que Dios les bendiga.